con la palabra del día de hoy. Cierren un minutito más sus ojitos, por favor. Padre amado, te encomendamos este tiempo de enseñanza, de palabra. Pedimos tu bendición, Señor. Yo te pido humildemente que uses mi boca, uses mi corazón, uses mis sentidos para poder transmitir aquello que tú has puesto en mi corazón para hablar a tu pueblo en esta mañana. Abre nuestra mente y corazón, permítenos estar atentos y receptivos para poder escucharte a ti, Señor. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bien, vamos a pedirle que por favor nos ayude el pastor Mauricito. Por favor, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos desde el 26 hasta el 29 para los que están apuntando. Y vamos a empezar con el 24. Présteme toda su atención. Voy a contar una historia que va a respaldar esta enseñanza, pero para que no se pierda en la historia tiene que estar muy atento, porque si no nos va a pasar como cuando el pastor dijo de Mohamed y luego nos cambió el nombre por Mahmoud, creo que era algo así. Dije, ya me perdí. ¿Cuál era cuál? Así que pilas para no perdernos en la historia, para poder enseñar esto que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Les dijo también, no es ese, 26, Mauricito, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Sigue el Señor enseñándonos a través de la agricultura. ¿Por qué el Señor enseñaba a través de la agricultura? Porque la gran mayoría de personas ahí trabajaban con la tierra o eran pescadores, por eso hablaba de panes y peces y multiplicaba panes y peces. Es decir, Él habla de acuerdo a lo que tú conoces. Como nosotros estamos en otra época, imagínese cómo sería que el Señor le enseñe a usted. Que de pronto el Señor le dice, es como un ingeniero en sistemas que hizo un nuevo software, algo así, ¿ya? Pero vamos a tratar de entender de acuerdo a esto. Bien, vamos al siguiente, Mauricito. Dice que era un hombre que sembró una semilla y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Vamos a la siguiente. Porque de suyo lleva fruto. Esto de suyo es una expresión, ¿no? Que la tierra solita lleva fruto de la tierra. Primero hierba, préstele atención aquí, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está, ¿qué dice la palabra? Maduro. Enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Sí sabe lo que es la hoz? Es esa cosa o curva con la que van sacando el fruto del trigo en este caso. Amén. Esto es lo que la palabra del Señor dice. Ahora vamos a estudiarla, a entenderla un poquito más. Quiero que en esta historia usted y yo vayamos encontrando los personajes. ¿Qué personajes hay en esta historia? Vamos, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? En parte de la historia es Cristo, pero Cristo, además de Cristo, también todo aquel que siembra la palabra. Usted y yo podemos ser, y de hecho deberíamos ser, sembradores. Así que esto nos toca a todos. Sembradores. Jesucristo como el sembrador principal, el que vino con su palabra a dejarla aquí en la tierra para nosotros, y luego Él encargó a todos los hijos suyos, a todos el que tenga por nombre cristiano, más bien discípulo, porque hay una cosa es ser cristiano y otra es ser discípulo. Cualquiera se pone cristiano. Se han oído hoy en las noticias, cualquier cantante dice, hasta publica, soy cristiano. Pero ¿será que decir que soy cristiano me hace cristiano? No. Como dice el pastor Dante, dice, por estar en un garaje no te conviertes en un carro. Por venir a la iglesia no te haces cristiano. Tienes que ser discípulos. Jesús no nos mandó a ser cristianos, nos mandó a ser discípulos. Así que ahí hay una diferencia. Pero en todo caso, el sembrador es esto. ¿Quién da la palabra? Ese es el personaje. ¿Otro personaje quién es? Otro personaje es aquí, la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra, pero no cualquier palabra. Es específicamente la palabra de Dios, ¿sí? Porque yo le puedo dar una palabra emotiva, una palabra de coaching, una palabra de vamos empoderadora y vamos adelante sin mirar atrás, no temas ni desmayes, hay que conquistar. Es una canción.
le puedo dar la motivación y usted sale de aquí empoderado y el lunes tiene una situación crítica en la casa y no sabe qué hacer. Entonces no se trata de cualquier palabra, es las palabras, especialmente las de Jesús, la que el Señor este año nos ha mandado a darles. Palabra de Jesús específicamente y el resto de la palabra que es útil para todo lo que ya sabemos que es útil. ¿Correcto? La semilla. Bien, otro personaje en esta historia es la tierra. ¿Quién es la tierra o qué representa la tierra? La tierra, pues, también fuimos nosotros, somos también tierra, es decir, la persona que recibe. El sembrador es el que da, la palabra es la semilla y la tierra es quien recibe la palabra, ¿correcto? Y luego dice, otro personaje habla la hoz. ¿Qué es la hoz? ¿Es el que le va a cortar la cabeza? No, no, no. La hoz representa un tiempo final. El tiempo en el que vamos a saber quién es quién y cuál es cuál. ¿Se acuerda cuando el pastor nos hablaba de la cizaña y el trigo? Llegará el momento en que el Señor separe la cizaña del trigo y va a haber sorpresas ahí. Así que es importante este tiempo final. El Señor siempre nos habla, siempre que habla de reino, habla de tiempo final. ¿Y quiere que le dé una noticia? Estamos en los tiempos finales. Esto no es como para súper futuro. Estamos ya en el tiempo final. Así que el momento que no nos imaginemos, va a llegar el que diga ya, es hora de pasar la hoz. Llegó la hora. Así que tenemos que estar pilas. Y respecto del video que vimos, yo he llegado a una conclusión, se las comparto porque me parece importante. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es una religión verdadera? Porque hay tantas, ¿verdad? Tantas y más, y mientras más se acerque el tiempo del fin va a haber más. Pero ¿cómo saber que el cristianismo es la religión verdadera? Porque es la única perseguida en este momento. Ninguna está prohibida. Usted puede hacerse cualquier religión, que no lo haga, pero no es perseguida. Está aprobada, hasta es respetada. Pero el cristianismo cada vez se hace más prohibido. No sé si el pastor Mauri les mostró la otra semana, no recuerdo, un mapa en el cual a nivel del mundo se representa cuál es el nivel de persecución al cristianismo y es cada vez más grande. Está muy cerca. Hay países en los que además de ser prohibido, hay otros que es condenado a muerte y en unos es difícil por causa de la condición del país. Pero bueno, en todo caso, este cristianismo es cada vez más difícil poner una semilla. Si vimos cuánto trabajo, cuánto esfuerzo y cuánto incluso sacrificio tienen que hacer para que en lugares como ese la palabra solo sea sembrada. Están atacada hasta la capacidad de sembrar. Entonces aquí viene que ya el tiempo está cerca de que pase la hoz y diga el Señor, se acabó el tiempo, no, espérate, voy primero a trabajar y cuando ya esté viejita como la pastora, ahí me dedico al cristianismo. Cuando el Señor te dice que aún desde tu juventud debes entregar tu vida al Señor. ¿Listo? Ahora bien, el siguiente personaje que estamos viendo aquí es la hierba. ¿Se acuerda? Primero hierba, luego espiga y luego grano lleno de espiga. ¿Qué quiere decir la hierba? ¿Cómo es una hierba? Si usted le pisa, ¿qué pasa a la hierba? Se aplastó. ¿Se han visto cómo el viento le mueve? Es chiquitica, sumamente frágil. ¿Qué de bueno saca una hierba? Además que el perrito se come la hierba, que les gusta el conejito, los animalitos, además de eso no sirve de mucho. Luego dice que viene la espiga. La espiga ya es más madura, ya es evidente. Cuando uno mira una espiga dice, mira, eso no es una hierba cualquiera, ese es un trigo, parece trigo. ¿Qué será? Es ya más grande y diferente, empieza un proceso de maduración, pero no está maduro todavía, ¿ya? Y por último, el grano lleno de espiga. El grano lleno de espiga viene a representar la plenitud, cuando ya hay una madurez, cuando ya hay algo que sacarle de ahí y es productivo. Bueno, hasta ahí está como muy evidente, pero para poder ejemplificar esta enseñanza, quiero trasladarme a una historia para que podamos entender qué tiene que ver eso conmigo, porque bueno, así qué chévere. Yo no soy agricultor, yo no me dedico a desarrollar trigo, yo no me dedico a eso
¿de qué me sirve a mí? Y vamos a hacerle la palabra con esta historia práctica para usted. Así que desde ahorita me presta toda la atención para ir lo más rápido posible porque el tiempo está cortito. Vámonos a Génesis capítulo 37. Yo sé que muchos de ustedes han leído de José, son expertos en la vida de José, se la saben completa y toda la historia es maravillosa, pero también sé que tal vez aquí haya personas que nunca han escuchado de José, así que vamos a hacerle un recorrido rápido, específicamente de lo que trae a colación esta enseñanza. ¿Están conmigo? ¿Sí? A ver, si alguien se pierde, me dice, me perdí, porque necesito que vayamos juntos. Así que a partir de ahora, nada de ir al baño, no se duerma, pilas, despierto. Bien, vamos. Capítulo 37, verso 1. Verso 2, perdón. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, préstenme atención, este personaje, José, tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Cuántos años tenía José? ¿Hay alguien aquí de 17? Levante su mano el que tiene, o la que tiene 17. Pero no de ser hincha de la liga. 17, pero de cristiana, dicen. Bueno, es para hacernos la idea de alguien jovencito, ¿no? ¿Quién? Allá tiene 17. Ah, tú tienes 17. Mira, así tenía tu edad, José. ¿Qué tal se siente? Vamos a ver qué pasaba con José. Tenía 17 años y apacentaba ovejas de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. A ver, vamos a ubicarnos. ¿El papá de José cuántas mujeres tenía? No contaron bien. Casi 4. Muy bien. Qué bendición los varones de aleluya. Yo quisiera ser ese Jacob. 4 mujeres. Pero mi querido, si ni con una avanzas, pero vas a querer 4. No estoy promoviendo la poligamia. Esto era en los tiempos anteriores. Hoy es otra cosa. Bien, entonces él estaba con los hijos de otras mujeres. Ya nos empieza a anunciar que la situación no iba tan fácil, ¿cierto? Y dice, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a su padre de la mala fama de ellos. José era chismoso. Iba a chequear lo que sus hermanos hacían. Papi, ni sabes lo que andaba haciendo Rubén. Ay, tus hijitos. Y es que esto no le nacía de su propio corazón. El papá le mandaba, ándate a ver en qué andan tus hermanos. Díganme ustedes, si su hermano iba, acuérdese cuando era joven, los chicos que están ahorita jovencitos, ¿qué le parece cuando su hermano le chismosea algo a sus papás? ¿Qué se siente en el corazón? Eso sentían los hermanos de José. En el 3 dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Papás, mamás, miren lo que ocasiona a los hijos predilectos. Mire lo que ocasiona a los hijos predilectos. Vamos a continuar, dice. A los mayores castiga a los papás fuerte y al pequeñito, pobrecito, está chiquito. El guagua apenas tiene 30 años, no puede defenderse solito. Suena raro, ¿no? Pero no se imagina cuánto pasa. A los grandes no les dejaban nada. Leantas, limpias, arreglas. Y al chiquito, no, pobre, no te preocupes. Mamá, no haga, mamá, déjele que haga. No, yo misma limpio, yo misma hago. Porque el nené no puede lavarse la ropita solo. Pobrecito, no sabe usar la lavadora, criatura de Dios. Bueno, ya eso es otro rollo, ya me estoy saliendo del tema, ayúdenme a ubicarme. Bien, entonces Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, ¿dónde dicen? ¿Cuándo? Por eso digo que era los ultimitos, ¿no? Y le hizo una túnica de diversos colores, o sea, para que sea evidente que era el favorito. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, empezaron a odiarlo y hablarle con malos modos. La Biblia es muy delicada, ¿no? ¿Cómo sería que le hablaban de malos modos? Luego dice en el 5, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más.
Ahora yo les cuento rápidamente el sueño. El sueño que tenía, había unas espigas, porque estamos hablando de que ellos sembraban y todo eso, ¿no? Tenía unas espigas, o sea, unos bultos de espigas, justo con el número de sus hermanos, de su papá y de su mamá, justo el número exacto. Y que ella, la de él estaba derechita, y que las de los hermanos y del papá y de la mamá se inclinaban ante él. Mira el sueño del muchachito. ¿Era un sueño de parte del Señor? Sí lo era. Pero ¿qué pasó con José? Como se sentía el mimado de papá, como se sentía respaldado por papá, les contó a todo el mundo. Les avisó a todos. ¿Qué creen que dijeron los hermanitos? ¿Qué te crees? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Y eso fue lo que, si usted duda de lo que le estoy diciendo, vaya a la Biblia y compruébelo en casa. Y luego vamos al versículo número 20. No, voy a resumirles, porque aquí estamos hablando desde Génesis 37 a Génesis 50. Si queremos leer todo esto hoy, nos vamos a las 2 de la tarde. Así que estoy haciendo resumen. Vámonos al capítulo 20, al versículo 19. Y se dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo. Lindos los hermanitos, ¿no? Y echémoslo en una cisterna. Y diremos alguna vez al que alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Generó en los hermanos envidia a causa del sueño y de la predilección de su padre. Entonces, en una de esas, Jacob le dice: anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Y el muchachito, bien obediente, a ver lo que están haciendo los hermanos. Y los hermanos dijeron: ya viene este chismoso. A ver, hagámosle, matémosle a ver qué pasa con los sueños, a ver si nos inclinamos a él. Tenía 17 años, era un muchacho, y los hermanos tenían muchos años más, eran 10 hermanos. El hermano número 12 era después de José, el más pequeño de todos, que fue Benjamín. Era hermano de su misma mamá, ¿sí? Entonces, le planificaron matarle, conversaron entre ellos para matarle. Luego nos vamos, les cuento la historia. Sucedió que uno de los hermanos del mayor dijo: no le matemos. ¿Cómo vamos a matarle? Imagínense, mi papá va a sufrir, no podemos hacer eso. Y como que Rubén se desentendió un poco de ese asunto, pero tampoco resolvió, no hizo nada, no lo defendió. Lo agarraron a José y lo metieron en una cisterna. Era un lugar de almacenamiento de agua, pero estaba vacía y lo metieron ahí y lo dejaron, mientras ellos planificaban qué van a hacer con él. Mientras tanto, José lloraba, gritaba, pedía auxilio: por favor, no me hagan daño, no me hagan daño. Y él escuchaba lo que iban a hacer con él, lo querían matar. Luego dijeron: no le matemos. Judá, uno de sus hermanos, dijo: no le matemos. ¿Qué ganamos matándole? No ganamos nada. Mire qué razonamiento. Vendámosle. Ahí empiezan a ver una caravana de ismaelitas, o sea, personas de otro pueblo que venían y le dijo: vendámosles. Claro, con eso sacamos alguito de plata. Y lo vendieron por 20 monedas. Pagaron un precio por él y se lo llevaron como esclavo. El niño que estaba acostumbrado a tener camita, comidita, los mimos de mamá, los mimos de papá, el respaldo completo de una familia, de un momento al otro estaba con cadenas, quitado su túnica de colores y vendido como esclavo. ¿Cómo habrá llorado José? Ninguno de sus hermanos se compadeció. Entonces, ¿qué pasó con José? Los hermanos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos a papá? No, pues mintámosle a papá, digámosle que una mala bestia le comió. Y agarraron la túnica, mataron un cabrito, le pusieron la sangre y le llevaron la noticia a papá: papá, tu hijo fue devorado por una mala bestia. Pobre viejito, imagínense. El hijo predilecto se le murió comido por una bestia. Y el hombre dijo que nunca más iba a obtener paz, hasta iba a descender, dice, al sepulcro con dolor en su alma. Lógico, para él se murió su hijo. Y estos sinvergüenzas callaron y se lo guardaron. Hasta ahí la historia. Estos ismaelitas fueron hacia Egipto con los esclavos, porque José no era el único, fueron con los esclavos, y ahí nos trasladamos al capítulo 39, versículo 1. A partir del 1 dice así: nada más llegar José a Egipto, Potifar, un egipcio, oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas
que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José. Y ahí es donde empieza la primera pregunta. Señor, si tú estás con José, ¿por qué? ¿No les parece lógico que si Dios está con José, le iba a evitar toda la tragedia? Mire, no dice que cuando estaba con su papá, cuidado por su papá, mimado por su papá, nunca dice que Dios estaba con él. No quiere decir que Dios no lo conocía, por eso es que José es José, o sea, Dios lo conoce. Sin embargo, cuando se refiere a que Dios estaba con José, es porque empezó un propósito en la vida de José. Así que cuando tú te sientes que todo está bonito y de pronto se te complica la vida, quiero que sepas que esta frase también está para ti, porque Dios está contigo. Papá necesitaba de José, él tenía un propósito con José. Como cristianos nos gusta que nos digan tienes propósito, ¿verdad? Que un profeta se acerque y te diga tienes un gran propósito en tu vida, Gregory. Gregory dice amén, aleluya. Vamos como José, Gregory. No se siente bien, ¿verdad? Se siente lindo que nos digan propósito, pero ¿por qué nos gusta el propósito y no el proceso? Para papá Dios no estamos ideales como Él quiere para algo que Él quiere que hagamos. Nos tiene que transformar. Para ser José, lo que tenía que ser José, no podía ser mimado de papá. Tenía que ser un varón con características bien fuertes. Así que tenía que ser procesado. Bueno, entonces la historia en que nos quedamos, que fue llevado, que el Señor estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vamos a ubicarnos de nuevo. ¿Qué piensa usted y yo de lo que significa ser próspero? Así con sinceridad. Cuando decimos, esta es una persona próspera, ¿cómo lo vemos? Millonario, con una casa de lujo, que uno entra y ve el mármol brillante y una mesa con un ramo de flores como la entrada del Hilton Colón y parqueadero para numerosos vehículos. Y una casa con los sirvientes que le abre la puerta, el mayordomo le dice, sí, bienvenido a la mansión de los, pongamos el que conozco, de los Spin. Amén, dicen por ahí. Y que salgo y hoy me pongo mi vestido de color habano, voy a escoger el auto que me combina con mi vestido para irme a la iglesia. Y toda la iglesia dice, amén. ¿Sí o no que esa es la idea que tenemos de una persona próspera? Pero dice la palabra, no estoy mintiendo, ustedes lo están viendo, que José estaba próspero como ¿qué? Esclavo. ¿En la casa de quién? De un amo. ¿Usted le ve próspero a un esclavo? De hecho, los derechos humanos han abolido la esclavitud. Porque la esclavitud no es símbolo de bienestar. Sin embargo, aquí vemos, entonces ahí yo digo, papá, no entiendo. ¿Usted entiende? Si entiende, explíqueme. Vamos a entender con el Señor, Él nos va a ayudar, ¿ok? Entonces dice que vivía en la casa de su amo, en el versículo 3. Vio su amo que el Señor estaba con él. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se puede ver que Dios está con una persona? ¿Está esclavo? ¿Los hermanitos lo vendieron? ¿Cómo era la vestidura de un esclavo? ¿Se imagina usted cómo era la vestidura de José? No era la túnica de colores. ¿Estaba próspero? A los ojos de los hombres no, pero para los ojos del Señor sí. Por eso dice que el Señor estaba con él y era prosperado. Y resulta que vio a su amo que tenía algo especial. ¿Qué tenía este joven algo especial? Algo que sí aprendió de la casa de su papá. Y se llama excelencia. Porque si le mandaban a trapear los pisos, ¿qué hacía José? Los trapeaba como para dejarlo mejor que el mármol que les había hablado hace un rato. Y cuando su amo le decía, necesito a primera hora del día que el desayuno para todos los que van a trabajar conmigo esté listo. ¿Qué hacía José? 3 de la mañana estaba en pie, preparando el alimento para todo ese montón de gente y lo hacía el desayuno. Unos huevos revueltos, pero una mesa bien preparada, el mantel pulcro,
que lo dejaron ensuciando a las 12 de la noche del día anterior. José tenía excelencia. José sabía hacer las cosas bien hechas. Así que cuando alguien miraba su trabajo, decía, él es próspero. Este hombre está con Dios. Dios está con este hombre. Porque si el momento en el que se presentaba el trabajo tenía su vestidura pulcra, vestidura de esclavo, pero impecable. No me imagino a José llegando atrasado al llamado de su amo. No me imagino diciendo, ay, perdón, me quedé dormido. Cualquier parecido es pura coincidencia. No me imagino a José presentándose con las sandalias sucias. ¿Sí ya vamos entendiendo a qué se refiere esta palabra con ser próspero? ¿Usted es próspero? Aunque sea por fe, diga amén. Bien, y luego en el 3 vio su amo que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. ¿Qué emprendimiento tiene un esclavo por Dios? Trapear bien los pisos, asear bien las ollas, limpiar bien, lavar bien los pies de los invitados. Es decir, que cuando Potifar tenía sus invitados a sus bacanales, porque eran egipcios, limpiaba bien los pies de esos impíos. Los lavaba súper bien con agua limpiecita, capaz que hasta la entibiaba para que le sientan cómodos. Y a veces nos quejamos que, ay, mi jefe, ay, que esté el informe como pueda, que no me moleste. No se merece, es impío, yo soy hijo de Dios. Bueno, continuemos. En el 4, esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, el cual lo hizo mayordomo de su casa y le confió la administración de todos sus bienes. De limpiapisos pasó a administrador. Quiere decir que en la casa de papá aprendió a administrar. Quiere decir que cuando el papá le decía, tiende la cama, José tendía. Bueno, yo creo que fue la mamá más que el papá le ha de haber dicho, tiende la cama. Y aprendió a tender bien la cama. Anda a comprar los productos. Iba con buena capacidad administrativa y en la casa aprendió. Eso aprendió en casa y lo puso por obra ahí y el Señor le perfeccionó. Y luego dice, desde el momento en que, estoy en el 5, desde el momento que dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Cómo es justo que le bendiga al egipcio? Dígame si es que usted le entiende al Señor. No le entiendo, papá, no te entiendo. José era esclavo de un tipo, un impío, un egipcio que tenía sus cosas nada santas y nada dignas y le bendijo al egipcio. ¿Cómo está la empresa en la que trabajas? Sí, ese impío que es tu jefe, sí, ese mismo. ¿Cómo está? ¿Bendecido debido a ti? ¿Cómo está el lugar en el que tú estás? ¿Estás siendo bendecido porque Dios está contigo? Amén. Gloria a Dios si es que es así. Bendito sea el Señor. Luego continuamos. Dice, ¿en cuál me quedé? ¿Leí todo el 5? No. Del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto que tanto que en la casa como en el campo. Bueno, está dentro de lo mismo. En el 6, él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y termina este versículo diciendo, José era apuesto y atractivo. Amén, aunque sea eso que nos toque. Apuesto y atractivo. Pero ¿para qué nos dice todo esto el Señor? ¿Para qué nos menciona que es apuesto y atractivo? Cuando la Biblia menciona un detalle como estos no es de casualidad, tiene un objetivo. Entonces, imagínense este cuadro. José ya había dejado de ser limpiapisos. No digo que esto sea malo, porque fue el mejor limpiapisos de Egipto. Y eso le promovió a ser el administrador, el mandamás de la casa. El jefe dijo, tenga la llave de la oficina,
Aquí está la llave de la bodega. Aquí están las claves del internet, las claves de mis cuentas bancarias. Yo no me preocupo porque tú lo haces bien, porque Dios está contigo. O de pronto, imagínense si José hubiera sido, se fue el jefe, me dio la clave, me hago una transferencia, poquito para que no se dé cuenta. Y le pongo gastos varios. Ya estuvo. Y con eso resolví el pan de la semana. Imagínense que hubiera pasado eso. Dios estaba con José. ¿Ya se da cuenta lo que significa ser próspero? Para que le prospere a otro. Bueno, no me permitan desviarme, que el tiempo es cortito. Vamos avanzando. Todo le encargó, excepto una cosita, su mujer. Todo puedes, pero mi mujer no. Y resulta que la mujer era bandida. Le vio al joven, como decía la última frase, guapo y bonito, ¿era cómo era? ¿Cómo se imagina? A ver, chicas, ¿cómo se imaginan un hombre de hermoso semblante? Hay por ahí unas dicen mi marido. Gloria a Dios. Si usted dice eso, bendita mujer, sabia y prudente. Otras solteras, ya para que no. Henry Cavill. Imagínese ese limpiando el piso de su casa. Y así le pasó a la mujer de este hombre. Dijo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Y de pronto resulta que arma un plan la señora. Y les dice a los empleados, váyanse, no quiero verles aquí durante unas, ¿qué será? A partir de las 6 de la tarde se asoman mañana, dijo ella. Y los empleados bien obedientes se fueron. Y José llega con sus cositas, sus asuntos para hacer el aseo a la casa de la señora. El maridito se había ido de viaje. Y la señora le dice, duerme conmigo. Ya se lo había dicho días antes. Esto es la Biblia, no me estoy inventando, por Dios. Esta pastora, ¿qué está viendo? Esas series, no coreanas no, porque ellas no se dan más que un besito. Las 50 sombras de José, dice mi marido. Pastor, por favor, compórtate. Está viendo esas novelas mexicanas, colombianas, las turcas, ¿cómo es la? Sin no sé qué, no hay paraíso, ¿cómo es? Ya, bueno, volvamos al tema, ubícate. Entonces resulta que ya se lo había dicho, duerme conmigo, y José, no, vamos, apura. Y José, no. Varones, ¿cuánto necesita una mujer guapa para que usted suelte un sí? Varones, dije, hermana. Espero que ustedes sean como José, que un no es no. Y es un no. La palabra dice que la mujer extraña está como cazando, capturando la preciosa alma del varón. ¿Y cómo cree que captura la mujer extraña el alma del varón? Un lindo escote, un cabello bien peinado y perfumado, unas minifaldas que parecen cintillo, unas publicaciones en Instagram, TikTok, etcétera, y con los ojos que miraron, capturada el alma del varón. Literalmente, capturada el alma del varón. Así que esta mujer quería el alma y todo lo que podía de José. Y si como José estaba duro de roer, armó este plan. Y José llega todo inocente y la señora, no me imagino cómo estaría vestida, no se imagine. Pero lo agarró y le dijo, duerme conmigo. Y José, no. Y José huyó. No se puso a orar, no dijo, Señor, en el nombre de Jesucristo, esta mujer impía. No. Huyó. Porque era un muchacho de 17 años. ¿Cómo están las hormonas de un joven de 17 años? Por Dios, están en ebullición. Y sí, la señora era mayor, pero de haber sido como de las veteranas de hoy que 50 están mejor que
Tan tremendas algunas señoras, ¿no? Y como era astuta, lo podía capturar fácilmente, pero José dijo, no, y huyó, y la señora se quedó con la camisa. Dice que se quedó con parte de sus ropas. Y luego indignada, como no le hizo caso, ¿qué creen que hizo la señora? Se vengó. Como lamentablemente pasa hoy en muchas mujeres, ¿no? Hoy en día, sí, yo no estoy de acuerdo con el machismo y con todo el abuso que muchas mujeres sufren. Es así, es la realidad. Pero ahora las mujeres tienen un poder que dicen esto pasó y nadie cuestiona. Así que los varones tienen que también cuidarse mucho. Porque basta que una mujer diga, como dijo esta mujer, él quiso abusar de mí y aquí está la prueba, la ropa de él. Va José a la cárcel. José a la cárcel. Dígame si no pasa eso hoy en día. Una mujer que un varón le cayó mal puede decir, trató de abusar de mí. Le preguntan al varón si es cierto, ni chance le dan. Preso. O difamado. Mis amados, la sociedad no ha cambiado mucho. Bueno, vamos, que se me pasa el tiempo. En el versículo 20 del capítulo 39, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí se quedó. Pero el Señor estaba con José. Señor, explícamelo. Si ya no era suficiente que esté como esclavo, ahora tiene que estar preso. Explícamelo, ¿cómo que tú estás con él? Si tú estuvieras con el Señor, debiste haberle hecho que saquen el video de grabación para demostrar que la abusiva fue ella. Lamentablemente en ese tiempo no había. Así que José no se defendió, pero el Señor estaba con él. Ahora preguntemos, ¿qué aprendió José? Vamos un poquito a conectar con el versículo, con el capítulo inicial, con la enseñanza de Jesús. José estaba ahorita en posición de semilla. José estaba con eso que el Señor le dio, el sueño era la palabra que Dios le dio a José. El sueño era esa promesa, esa bendición, eso que el Señor nos ha dado, le ha dado a usted, me ha dado a mí. Y si no te la ha dado todavía, búscale con todo tu corazón porque te la va a dar. Y esa semilla está guardada dentro de José. Pero la semilla tenía que pasar un proceso antes de romper y ser una pequeña hierba. ¿Te acuerdas? Primero hierba, ¿verdad? Entonces José, durante el tiempo que estuvo en el lugar de la esclavitud, aprendiendo administración, aprendiendo respeto, aprendiendo a trapear pisos. Yo creo que el señorito José no trapeó un piso toda su vida, o capaz que sí, pero no lo hizo en condición de esclavo. Posiblemente tuvo una capacidad administrativa dentro de lo que el papá le daba, pero ahora tuvo que administrar de otro en más magnitud y fue siendo capacitado para algo que ni siquiera él se imaginaba, porque tenía que llegar a ser un principal en donde los demás se inclinaban a él, y si él no tenía las características, se perdía y su propósito no se daba. Así que tenía que pasar por un entrenamiento. Y eso es lo que estaba, la semilla puesta dentro, oculta. Cuando una semilla tú pones dentro de la tierra, ¿tú ves algo? Dices, yo voy a poner la semilla. ¿Qué quiero comer? Duraznos. Me consigo la pepita del durazno, hago el huequito y tapo la tierra y digo, listo, mañana tengo duraznos. ¿Es absurdo eso? ¿Y por qué entonces nosotros nos angustiamos cuando Dios está trabajando y no vemos nada? Así de absurdos nos vemos. Señor, te entrego mi vida. Señor, bendice mi casa. Pasó un mes, tuvo un problema, Dios no es real. Igualito de absurdos que poner la pepa de durazno, irme a dormir y mañana, ¿dónde están mis duraznos? Igualito de absurdos. José estaba en este punto como una semillita. Esa palabra dentro de él siendo removido, siendo transformado, sin tomar en cuenta que para que la tierra sea útil hay que hacer todo un proceso. Isaías 5 nos dice la palabra que Dios, antes de sembrar la semilla, Él hace un proceso, despedrega, quita las raíces malas, abona la tierra
Y luego pone vides escogidas, dice el Señor. Así que tal vez tú estés en proceso de ser despedregado, que implica las piedras, implican esas cosas con las que naciste, creciste y viviste. Fuiste criado y fuiste traumado. Levante la mano el que nunca el papá, la mamá le traumó en la vida. Levante la mano para decirle que raro eres, hijo. Habla. Eso es puro amor. Sí te traumé, hijo. No me hagas hacerte de acuerdo todas las cosas que te hice. Para los que no saben, el que levantó la mano es mi hijo. Tan lindo, mi hijito. Pero yo sí me acuerdo las jaladas de cuadras que tuvimos con él. Eso, del golpe se olvidó, dice mi marido. Del trauma borroso esa parte de su memoria. Lo bloqueó. Todos hemos pasado traumas. Hoy en día el humanismo nos dice, pobrecito, es que tus papás te lastimaron tanto, tanto, tanto. Y nos hacen una sociedad víctima. No somos víctimas. No eres pobrecito el único que sufriste, no lo eres. Por eso justificamos el desorden de la vida de las personas, por los traumas infantiles. Todos hemos sido traumados, unos más que otros, sí, es verdad. Y tanto le trauma al niño que le abandonen como que le sobreprotejan. Tanto le trauma lo uno como lo otro. El niño que fue maltratado y desprotegido tiene sus heridas. Pero el niño que no tiene ni que le cuidaron de las heridas, después está vacía su vida. Y no sabe ni qué escoger, qué va a hacer de su vida. Todo, lo uno y lo otro, trauma. Bendito el Señor que nos dio provisión para todo. Bueno, entonces, estaba José en esta condición, pero le faltaba. Le faltaba. Así que, ¿te graduaste de esclavo? Y José dice, sí, graduado de esclavo, vamos a ser preso. Paga la cárcel. Pero Dios estaba con él porque tenía que pasar al siguiente grado. Aprobó la primaria, ahora le tocaba la secundaria. ¿En qué nivel estás? ¿Estás pasando una dura aflicción? Pues tal vez estés en la secundaria, tal vez en la primaria, tal vez estás en la universidad, algunos ya están en el posgrado. Pero estás en el proceso, hierba primero. ¿Vamos a continuar con la historia de José? Vamos, ¿en cuál me quedé? No me acuerdo. No vamos a leer el 20, así ya leímos el 21. Vamos a pasarnos a 40, verso 8. No, antes de leerles, les cuento la historia hasta ahí. Resulta que José en la cárcel empezó a ser bueno como sabía hacerlo, prosperar en la cárcel. Le dieron asignaciones en la cárcel, imagínense. Tremendo José, que hasta en la cárcel era de bendición. Me imagino yo que ayudaba a acomodar las cadenas de los otros. Me imagino yo que el guardia decía, todos sentados, y José se sentaba. Y los otros rebeldes. Y de pronto el guardia decía, voy a pasar la comida, y todos, qué asco de comida, y José, Dios le pague. Y se comía todo. Yo no sé cómo podía mostrar José en la cárcel, pero él mostraba que Dios estaba con él, al punto que lo pusieron a dirigir a unos cuantos presos. Pregunto, ¿cuánto le pagaban a José para hacer eso? Es que yo no trabajo si no me pagan bien. Y entonces José ya estaba en esas condiciones y de pronto caen en la misma cárcel el copero y el panadero del rey. ¿Saben por qué cayeron en la cárcel? Porque el rey amaneció de mal genio. Y cayeron en la cárcel. Y ellos tuvieron un sueño. Y ahí viene el versículo que les voy a leer. Ellos le dijeron a José, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo, ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Contádmelo ahora. Miren, un José estando en la cárcel diciendo, Dios es soberano. Dios es soberano. Si Él quisiera sacarme de la cárcel hoy, me saca. Pero si no me ha sacado es porque algo tiene que hacer conmigo.
Y entonces Dios es soberano y Él reconoce. ¿Se acuerdan? Él tuvo un sueño, ¿no? Por cierto, él sabía la interpretación. Por eso se enojaron los hermanos. Dios le había dado un don, la interpretación de los sueños. Entonces les interpreta los sueños. Súper fácil, les resumo. Ustedes leen en la casa para que sepa que estoy diciendo la verdad. Uno de los dos, a través del sueño, le estaba informando Dios que lo iban a sacar de la cárcel y le iban a devolver su puesto. Era el copero. Y al otro le iban a sacar de la cárcel, pero para ahorcarlo. Y cuando se cumplió, porque llegó el tiempo, el momento en el que pasó, vamos al 14, salió libre el copero. Miren lo que hace José. Todavía le faltaba ser formado. Préstele atención a esto. Le dice al copero que ya salía de la cárcel, cumpliéndose el sueño, le dice: acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí a Faraón y que me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Mire lo que tenía que aprender José todavía. ¿Le ubico a usted en este asunto? Fue a decir su necesidad y su crisis a alguien más. Le dijo a él: estoy aquí en la cárcel, qué injusticia de la vida y estoy sufrido, por favor ayúdame, anda y dile que mis hermanos fueron malos y me botaron aquí. Y qué injusticia, yo soy un hombre bueno y estoy aquí. Y vamos a ver qué pasó. Luego dice, les cuento la historia fácilmente, rapidito. Vámonos a ir al versículo 12 del 41. Pasaron 2 años desde que el copero se fue y se olvidó de José. 2 años. Y uno quiere que yo oro hoy día y mañana tiene que estar mi petición concedida. 2 años. Dice, estaba con nosotros un joven hebreo. Cuando el faraón soñó, tuvo un sueño el faraón. Y pidió a todos: vengan a interpretarme. Y tenían miedo porque donde no le interpretaban el sueño, el faraón los mataba. Y el copero se acordó por salvar su propio pellejo. No se acordó de José para ser bueno con él. Miren a quién pidió misericordia José. A una persona que no le interesaba tener misericordia de él. El rato que iba a salvar su propio pellejo, se acordó que había alguien que le podía salvar. ¿Sí se da cuenta cómo funciona? ¿Por qué te andas quejando donde no te corresponde? Andas contando tus historias a quien no te resuelve. Es más, ni le importa. Y vas donde el compañero de trabajo: ay, mi jefe, este otro, qué malo que es conmigo. Verás a vos que te van a promover. Acordarás de mí para que me lleves al otro puesto. Renuncia el compañero: renuncio, me largo de esta institución. ¿A dónde vas? Al Ministerio de Finanzas. Acordarás de mí para que me des un puestito ahí. ¿Pasa o no pasa? ¿Le sirvió eso a José? No. Vamos a ver qué pasó. En el versículo 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos, está hablando del sueño, no le está contando a Faraón lo que les pasó. Y él nos interpretó nuestros sueños, a cada uno nos dio la interpretación de nuestro sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así mismito sucedió. ¿Sí dice así? No, eso me lo inventé yo. Yo fui restablecido en el puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió a José. Lo sacaron, ¿cómo dice? Apresuradamente de la cárcel. ¿Qué contó este hombre de José? Al faraón le dijo: verá, había un joven pobrecito, injustamente está en la cárcel. ¿Dijo eso? ¿De qué le sirvió a José andarle contando eso? ¿Qué sirvió? ¿Quién puso esas palabras en la boca de este hombre? Dios. Dios estaba ya organizando su plan. Dios le dijo: este ya está con cara de espiga. Este ya pasó de semilla, ya pasó de hierbita que se mueve así nomás, ya está con cara de que va a madurar. Ya está con cara de que va a madurar, ya es hora, ya está en espiga. Entonces empezó a manifestarse todo lo que Dios había formado en él.
Ya no era solamente una hierbita que yo andaba contando las historias. Le tardó 2 años más entender que andar contando su historia de tragedia no le iba a servir de nada. Le sirvió el hecho de que Dios le había dado un don, le había puesto en él algo maravilloso. ¿Qué puso el Señor en ti? ¿Qué puso el Señor en ti? Que tú, en lugar de andar contando las tragedias, puedes ir averiguando qué está en ti para que eso sea promovido, no por los hombres, no por la gente, por el Dios que te lo dio. Ay, vamos a buscarlo, ¿cierto? Ese es el trabajo suyo, no mío. Yo sé lo mío, a usted le toca lo suyo. Entonces sucede, les cuento la historia rápidamente. José llegó donde Faraón. Lo sacaron rápido, ahí dice. Ahí está. Entonces Faraón llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Y le cambiaron sus vestidos y vino a Faraón. ¿Se acuerdan cuando empezó el proceso? ¿Qué vestidos le sacaron? Los de mimado. Y le pusieron vestidos de esclavo. ¿Y quién le sacó los vestidos de esclavo? La mujer de Potifar. Le dejó yuchito. Y le pusieron ropita de cárcel, presidiario, las rayas naranjas. Y asimismo, como el proceso fue de muchos años, en un instante, apresuradamente, fue cambiado nuevamente sus vestiduras. ¿Qué ropita le pusieron? Le pusieron ropita de espiga madura. Un hombre procesado, una persona procesada. Después de tu proceso, el Señor te cambia de vestiduras. Le pusieron vestiduras medio reales, ¿no? Porque todavía no eran reales. Y fue donde Faraón, y ahí reconoció que Dios es el que interpreta los sueños. Y le salvó la vida a la bola de adivinos de egipcios que no sabían nada de nada. Porque él tenía el don de parte de Dios, de parte del rey, y reconoció delante de Faraón que lo que él tenía era bendición de Dios. Y le interpretó el sueño. Si quieres saber qué eran los sueños, vaya, léalo, que este no es el tema de hoy. Y entonces parece que a este joven le empieza a ir maravillosamente. Y ahí no dice que estaba próspero. Y ya le cambió la historia, ya dejó de comer comida de la cárcel y empezó a comer la comida del rey. Y le dieron un lugar de privilegio y cuadrado estaba ya, estaba bien parqueado José, bien establecido. Tan establecido estaba que vamos a ver en el versículo 51 del 41. José encontró esposa. Caramba, la cosa se le puso bien ahí, ¿no? Y dice que llamó José al primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Cantó victoria José. Dígame si con esto no era para ponerle el colorín colorado a la historia. Las letras deberían haber dicho ahí, the end. Y las letras de la película ya salen. Se acabó contada la historia maravillosa. Pero a Dios todavía le faltaba el fruto maduro. Dios todavía tenía que pasar otro proceso para hacer fruto maduro. Todavía no era hora de que pase la hoz. ¿Qué pasó con José luego de esto? Ya se había olvidado de los malvados hermanos. Ya se había olvidado de todo. Ya tenía mujer, hijos, casa, dama y chocolate. Ya estaba con todo José. Él decía, necesito ir al mercado, y el carruaje venía, señor José, por favor suba, ¿qué más quiere? No es más, no se canse. Voy a mandar a los criados que le traigan el mandado. Y la esposa dice, quiero un vestido Chanel. Mi amor, ¿cuál quieres? Vi uno ahí en Amazon. No, mi amor, en Amazon está. Es de la prole llamar a buscar en Amazon. Vámonos a París, te compras directamente. Uno diría, wow, José lo logró. Y de pronto viene hambre en la tierra, como había dicho el sueño. El sueño se trataba de preservación. Le avisó al faraón que venía tiempo de hambruna e hizo una reserva y se graduó de administrador.
Tremendo José. Salvó la vida a todo Egipto. Y hasta daba de comer a los alrededores. Y de pronto aparecen los hermanitos. Quiero que se acuerde que lo humillaron. Se burlaron de él. Lo envidiaron. Lo botaron en una cisterna. Le quitaron su ropita. Le vendieron, le oyeron llorar, le oyeron gritar, le oyeron clamar y a ninguno de estos vergüenzas les dio siquiera un pequeño remordimiento y dolor de corazón. Y vienen estos señores, seamos sinceros, vienen los hermanos que le humillaron de esa manera. Tenemos hambre. Si usted fuera José, ¿qué les hubiera dicho? Inclínense como en el sueño. No que no. A ver, ahora sí díganme que no. ¿Yo tenía razón o no tenía razón? ¿Por qué a los hombres, a los seres humanos nos gusta tener la razón? Las mujeres especialmente. Ahí las mujeres hacen así. El marido se equivoca. Ajá. Ajá. ¿Viste? ¿Viste que yo te dije? ¿O no? Yo te dije. Ahí está, yo te dije. Y se le presentan los hermanos a José. Y no digo que fue fácil, usted va a leer la historia. José empezó a vengarse, armó un plan para desquitarse. Quería ver a su hermano, no sabía de su padre. Y en la mente de José estaba hecho un rollo. Estaba hecho un rollo porque los que le angustiaron, los que le humillaron, los tenía frente a frente. Y papá Dios diciendo, vamos hijo, vas a aprender lo que quiero que aprendas. Lo vas a lograr, necesito que seas fruto maduro. Necesito que seas fruto maduro. El tiempo de la hoz ya viene. Necesito que seas fruto maduro. Lo más difícil, más que estar en esclavitud, más que estar en la cárcel, era perdonar a sus hermanos. Más fácil era olvidar, ¿no es cierto? Manasés, ya me olvidé. Más fácil era prosperar lejitos de ellos, ya prosperé. Cerremos la página, pasemos la página, aquí no ha pasado nada. Pero Dios tenía que tratarle por completo. La palabra del Señor dice, aquel que empezó la buena obra en ti, no va a descansar hasta que se termine. Así que tienes dos opciones. Señor, si tú me dices que me siente, yo me siento. Y si tú me dices que me levante, yo me levanto. O, perdóname Señor, no me quiero sentar. Voy a hacer lo que de mi vida me parece. Ah, ya, ok, dice papá. Vamos a procesarte. El proceso va a estar. Solo que cuando entendemos de quién viene, dejamos y nos entregamos en sus manos y dejamos que Dios diga como con José, Dios está contigo. Entonces ya pasó la crisis y viene el momento en el que, bueno, ahí la historia va mucho más compleja. Vamos al 45, capítulo. ¿Cuál es este? El 4. 45:4. Pero vamos a la última parte del 40. No, vamos con todo. Es del 45:3. Y dijo José a sus hermanos, ellos no le reconocieron, ¿no? Lo vieron vestido pintado los ojitos así, con esa cosa que se ponían los egipcios, con su túnica egipcia. Después de muchos años ya no era el muchachito de 17, ya no lo reconocieron. Lo vieron así todo bien perfumado, con las sandalias bien finas, todo guapísimo José. No lo reconocieron. Y él mandó a que todos se vayan para quedarse a solas con sus hermanos. Y dice, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Ya rompe su silencio. Ya claudica con vengarse, ya había tratado de vengarse, no lo quiso hacer, era una lucha, me desquito, no me desquito, les perdono, no se merecen. Y así como a veces nos pasa, solo a mí o a usted también. Ya le perdoné, Señor, estamos en un momento de oración, le perdono a la menganita que me hizo esto. Sí, Señor, le perdono, amén. Y papá Dios, le hace que se encuentre en la calle a la menganita y vuelve a revolvérsele las tripas de la pancita. Y dice, no le he perdonado. Pastora, vuelva a orar por la perdón, por favor, para volver a intentarlo. ¿Me pasa solo a mí o a usted también? Gracias, Señor, que no soy la única.
Entonces dice, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos quedaron tan pasmados que no atinaban a dar respuesta. Dijeron, se imaginaron con tal poder que José los iba a matar. Así le pasa al que tiene que pedir perdón, ¿verdad? Eso también le ha pasado, a mí me pasa, tengo que pedir perdón. Sí le pido, no le pido. Y es que tenemos miedo, ¿no? A la reacción de la otra. Me va a rechazar. ¿Y qué que le rechace? Si usted tiene que pedir perdón, vaya y pida perdón. En la mano del Señor está si a usted le rechazan o no. Si le aceptan el perdón, bien, si no, ya ni modo. Pero no vaya en este plan, porque yo también he visto esto. Verás, perdonarásme, ¿no? Disculparás nomás. Perdóname. Es que no sabía lo que estaba haciendo. Y una actitud, ¿qué quiere que le perdonen así? Vaya sencillo, humilde. Ore, ayune, clame. Busque ese perdón. No solamente vaya a cumplir, yo ya cumplí. Yo ya pedí perdón. Ah, ya. No se trata de eso. Sí, si le pueden perdonar, ¿cómo no? Eso es la potestad de la otra persona. Pero usted no vaya con el, ya cumplí. No, vaya a buscar el perdón. ¿De acuerdo? Y aunque le vean con mala cara, si la otra persona le recrimina, merecido está, ya está. ¿Sí? Entonces se quedaron los pobres así, ¿qué hacemos? No tuvieron ni siquiera tiempo de ensayar lo que iban a decir. Las agarró en frío. Dice, yo soy José, vuestro hermano, estoy en el 4. Pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis que llegó y que llegó a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Era verdad que le vendieron. José no estaba negando lo que hicieron. José no les estaba minimizando la ofensa. Lo que pasó con José es que se volvió fruto maduro y entendió la soberanía de aquel que le llevó ahí. No dice ustedes, me vendieron y me trajeron aquí para bendición. ¿Quién dice que le llevó ahí? Dios. Y ahí es donde volvemos. Espérame, déjame. Sí, voy a leer el 14 junto con ustedes. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. No solo les dijo, les perdono, pero no los quiero volver a ver. Sí, luego los dio una vivienda un poco como lejitos, ¿no? Porque tampoco es que se fiaba, no eran de tanta confianza. Pero fue un perdón sincero. Y entonces ahí volvemos a Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. 26, mi amor. El reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Y ahí quiero que nos ubiquemos. ¿Quién es el que hace la obra en tu vida? Te puedes levantar a orar 50,000 veces pensando que eres tú y que por tus oraciones están pasando las cosas. Y te quiero dar la noticia. Tu deber es orar, pero tienes que sacarte de la cabeza que son tus oraciones. Es Dios quien puso en ti el deseo de orar. Es Dios quien puso en ti la revelación cómo vas a orar. Es Dios quien puso en ti la capacidad de esperar. Es Dios quien ha puesto en ti la palabra. La palabra es suya, tu corazón es suyo, todo es suyo y solo Él lo puede hacer. Por eso luego dice, como cuando un hombre echa una semilla, ya me quitaste, no importa, y duerme y se levanta, y de noche y de día. Cuando entendemos que es la semilla que dice que da de sí fruto la tierra, quiere decir que tú no puedes esforzarte para que la semilla dé fruto. Tú solo tienes que confiar en el que puso la semilla en ti. Porque si consideramos que nuestras obras y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo sirve para algo, nos estamos llevando la gloria.
¿Quieres hacer una prueba para saber cómo, si te estás dando la gloria o no en las cosas? ¿Quieren hacer una prueba conmigo? Piensa en el peor fracaso que usted ha tenido. Tráigalo un ratito a la mente. Eso que capaz que nadie sabe, solo usted. ¿De quién fue la culpa? Suya. Sí, ¿verdad? Ahora piensa en la mayor de las victorias que usted ha tenido. ¿De quién fue la victoria? Ay, qué lindo sonamos, tan espirituales. Si usted se carga las culpas, también se carga las victorias. Porque el Señor nos dijo que nos ha quitado la culpa. Así que si te trajiste a la mente una cosa en la que te sientes culpable, no has recibido el perdón de Dios. No porque Dios no te haya perdonado, a ti no te ha dado ganas de sentirte perdonado. Así como trajiste a la memoria la culpa, también la victoria la tienes como tuya. Y ni la culpa, Dios te permite que te la quedes. Tampoco la victoria, porque es de Él. Entonces, cuando la palabra del Señor entra a tu vida, aun tú duermes y te levantas y en vano te sacas del aire trabajando porque la bendición te la da Dios. No con esto quiere decir que no trabajes. La pastora dijo que no, que yo me acueste y duerma y me descanse y mañana solita va a salir la plata. No te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que trabajes y te esfuerces porque Dios te mandó a que te trabajes y te esfuerces. Te estoy diciendo que seas excelente porque Dios está contigo. Te estoy diciendo que hagas lo que tienes que hacer porque Dios te lo mandó. Porque a Él le place hacer las cosas junto contigo. Porque el Señor quiere criar a tus preciosos hijos junto contigo. A ti te toca acercarte a Él para que Él te dé la sabiduría, para que Él te transforme, para que Él esté contigo en la esclavitud, en la cárcel, en el proceso, en la tentación y en todos los eventos de tu vida. Para que sepas que Él es el dueño de la semilla. Él es el dueño de la espiga, Él es el dueño de la hierbita y Él es el dueño del grano maduro. ¿Estamos? Cuando entendemos esto, no juzgamos a los demás. Porque cuando uno ve a los demás, lo mira a través de los lentes propios y juzga. Ay, pues que esta hermanita, si estuviera orando, no estarían así las cosas en el matrimonio. Yo creo que no está orando. Porque yo sí oro. Yo sí oro todos los días por mi matrimonio. Por eso tan lindo que es mi matrimonio. Cuando entiendo que la bendición de Dios me permitió a mí pasar un proceso y con esto que tengo de bendición es para que Él haga algo con eso. Y el proceso del otro es para bendición del otro, para que Dios haga algo con el proceso del otro. A ti no te corresponde juzgar porque estarías juzgando el trabajo de Dios, no la vida de la persona. Y entonces cuando entiendes eso, tienes misericordia. Porque para llegar a la bendición que tú tienes, Dios te procesó a ti. Y Dios te hizo bendito, te dio bendición. Por tanto, tienes que ayudarle al otro. Si ves que la otra está en crisis y no ora, ora tú. Yo veo que esta hermanita o este hermanito no da pie con bola. Ah, que ore, pues que ore. Ora tú, si Dios te permitió ver, ora tú por él, ora tú por ella. Y cuando le veas bendecido, decir, yo sí oré por ella. Yo sí estaba orando por eso. Gloria a Dios, porque yo estaba orando por ella. ¿Les ha pasado? Vamos a entregarle al Señor esta palabra para que haga lo que quiera hacer con ella. Póngase sobre sus pies. Necesita soledad. Necesita silencio. Y a veces eso es lo que tienes en tu vida en este momento. No ves para dónde. No oyes una voz de esperanza. No tienes nada aparentemente a tu alrededor. Felicitaciones. Estás en tiempo de semilla. Si estás en tiempo de hierba, sientes que los vientos te azotan y te golpean durísimo. Y sientes que no vas a avanzar. Sientes que no vas a resistir. Felicitaciones, estás en tiempo de hierbita. Si ya estás más grandecito, más fuerte y dices, gloria a Dios por este evento tan difícil. Confío en ti, Señor, pero no ves nada.
Felicitaciones, estás en tiempo de espiga. Y te doy una noticia. Para cuando estés maduro, papá pasará la voz. Posiblemente, como decía Jaime Muriel, llegará el día de tu graduación, es decir, partir con él. Yo no te digo esto para desanimarte. Solo te digo para que con tus ojitos cerrados ahí le digas al Señor, aquí estoy. Jesús dijo, permaneced en mí, yo en ustedes. Eso es todo, mis amados. Si estuviste apartado del Señor, hoy ven, corre en su presencia. No vengas adelante. Quiero decirte que corras en tu corazón a papá y le digas, estuve apartado de ti mucho tiempo, ya no más. Me toca permanecer en ti, papá. Yo quiero permanecer en ti. Dile al Señor, no me lo te estás diciendo a mí, lo estás diciendo a Él. Tal vez soy solamente una tierra que necesita ser despedregada. Aquí estoy. Dile al Señor, aquí estoy, aquí estoy. No me corresponde a mí saber en qué condición me encuentro. No me corresponde. Pero confío en ti, Señor. Confío que tú eres el dueño de la tierra, el dueño de la semilla, el dueño de la hierba, de la espiga. Eres el dueño del fruto maduro. Eres mi dueño, Señor. Confío en ti. Ahí donde estás como José, no delante de una persona que no te resuelve nada. Estás delante del único que resuelve, es Dios. Si estás enfermo, dile, papá, estoy cansado, ya no avanzo. Este proceso de enfermedad es muy duro. Ayúdame. Pídele que te sane. ¿Quién sabe? El Señor tal vez está esperando esta oración. Pídele que te sane. Dios es poderoso. Quizás ese sea el final de ese proceso para luego empezar otro, no lo sé. Solo sé que Él es Dios y estás en sus manos. Eres plantío de Dios. Eres plantío de Dios. Ahora ahí donde tú estás, expón delante del Señor tu corazón. Y permíteme orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido, papá, que como a José nos des esa prudencia. Callarnos los sueños, los anhelos, incluso lo que tú nos has encargado. Guardar silencio y con prudencia y en secreto crecer en ti, Señor. Danos esa excelencia, que donde vayamos hagamos bien las cosas, nuestro mejor esfuerzo. Como hizo José cuando estaba de esclavo, cuando estaba en la cárcel. Danos esa excelencia, Señor. Danos la humildad que desarrolló José también, papá. En el proceso en el que hoy estoy, dile al Señor, mientras estoy en este proceso, ayúdame y dame humildad, papá. Yo me humillo delante de ti, Señor. También dile al Señor, enséñame. Y yo te pido, Padre, enséñanos a decir no. Cuando seamos tentados, a decir no, a ser fieles, a ser firmes. Como un jovencito de 17 años que fue José, pudo decirle no a una mujer cuando era una de las tentaciones más fuertes que él podía tener. Pudo decirle que no. Ayúdame a decir que no. También dame la paciencia, Señor, para esperar en ti y que el proceso en el que hoy estoy, Señor, me sirva para crecer y madurar. Ayúdame, Señor, a tener la confianza que tuvo José. Dígale al Señor, Padre, danos esa confianza de que tuvo Él en ti. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la victoria. Tuyo es, Señor, los dones. Tuyos son. Yo soy tuyo, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Yo creo que una de las cosas más grandes que tú quieres, papá, es que seamos capaces de perdonar. Dile al Señor, ayúdame a perdonar como perdonó José a sus hermanos. A reconocer que aún esa ofensa tiene beneficio para mi vida. Porque me está haciendo maduro. Me está haciendo fruto maduro.
Aunque sea difícil, tomo la decisión de perdonar. Dile al Señor. Y por último, Señor, siempre ayúdanos a reconocer que tú eres Dios. Tuya es la decisión de sanarme o de fortalecerme en la enfermedad. Tuya es la decisión de prosperarme económicamente o de hacerme ver que nada me va a faltar porque tú eres mi proveedor, aunque yo no lo vea. Tuya es la decisión, Señor, de que el proceso dure o termine. Mi capacidad me da para confiar en que tú eres soberano. Tú eres soberano.